Con puntas, como dice aquí. Pues muy bien, vamos a comenzar, vamos a repasar este capítulo que estamos viendo de Génesis capítulo 11. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 9 y nos va a hacer favor el lector oficial de Alejandro Heller. Sí, se me Quizás está te vaya escuchando. interrumpiendo algunas cosas. ¿Del uno al cuál? Al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí estamos viendo después del diluvio que los hombres siguieron con sus pensamientos. Y cuando ya están unidos, que hoy lo podemos ver hoy en día, esa situación, los hombres están unidos y quieren resolver cualquier problema, pero no consideran a Dios. Inclusive hoy es cuando más está habiendo una carrera armamentista en el planeta. Entonces les decía que ahorita ya leímos los 9 versículos del capítulo 11 y vemos que realmente el hombre no ha cambiado. Y se dio cuenta, es increíble, Dios hasta habla de manera sarcástica de que los hombres creían que estaban llegando al cielo y Dios tiene que descender porque están tan bajito para, para ver qué están haciendo. Por supuesto que Dios sabe en todo, siempre está presente en todos los lugares, sabe todo. Entonces él conoce tu vida, sabe lo que estás pensando, lo que estás viviendo y las decisiones que estás tomando. Pero los hombres, cuando estaban decididos, y dijo Dios, no van a desistir. Cuando ya están decididos a hacer algo, dijo, en vez de traer otro diluvio, porque Babilonia significa la puerta de Dios, y, y ahora se conoce Babilonia como confusión, porque eso fue lo que sucedió ahí, que Dios tuvo que confundir las lenguas. No hay otro registro en toda la historia en donde se sepa el origen de los idiomas, más que lo que dice la Biblia. No está en ningún otro libro sagrado, no está en ningún otro lado, más lo que dice la Biblia. Entonces, son datos importantes porque la Biblia también es histórica, es un libro histórico. Entonces, ¿Qué significa que confundió las lenguas? O sea, las... inclusive estuvimos viendo que hizo que en el original dice que confundió los labios. Empezaron a pronunciar de diferente manera y pues no lo mismo. Yo a veces
nos ponemos a ver una serie en portugués que es brasileña, y pues hay palabras que sí entiendes, pero hay otras que no entiendes, ¿sí? Y es la manera en cómo lo pronuncian, pues, la manera en cómo lo están diciendo, eso fue lo que pasó. Imagínate de repente que cada quien aquí habláramos en un lenguaje diferente. Entraríamos en una confusión, precisamente. ¿Qué haríamos? Y el susto, aparte, ¿no? Pues imagínate. Y él lo que provocó es que pues, eso es lo que Dios quería dispersar. Dios sigue amando al hombre y Dios tenía un propósito. O sea, Dios dijo, no me van a interrumpir la promesa que yo hice. ¿Qué promesa hizo? La promesa es que dijo, yo un día voy a ir y voy a ir a pagar. Todavía no sabían a través de quién, de los hijos de Noé, iba a ser la promesa. Nosotros ya lo sabemos porque ya vimos toda la historia, pero en ese momento no sabían. Este libro de Génesis lo escribió 1500 antes de Jesucristo, lo escribió Moisés. O sea, Moisés, para que se den idea, sus antepasados, ¿sí? Fueron varias generaciones en donde llegamos a Jacob, Jacob, su padre Isaac, Isaac, su padre Abraham. Que aquí lo vamos a ver, la descendencia hasta Abraham. Y todavía de aquí, de Sem a Abraham, pues están pasando como cerca de 500 años. Entonces, Dios, a partir de este momento, vamos a ver que después no hace ningún, porque fue un evento importante lo de los idiomas, la confusión, pero no vamos a ver ningún otro evento como lo que hemos visto, que se abrió el mar, que trajo las diferentes plagas. No se va a ver nada. Van a vivir varias generaciones sin que se sepa nada. O sea, Dios que no es fiel en hablar, ¿sí? Desde Adán, ellos fueron transmitiendo a Adán y Eva a sus hijos y a otras generaciones, y quienes le creyeron a Dios lo fueron transmitiendo hasta que llegó a Noé con lo del diluvio y lo estuvo anunciando, como lo vimos. Y los que creyeron fueron nada más 8 personas, Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Nada más. Qué impresionante. ¿Cuántos miles de personas? No sé cuántas eran, pero había pasado ya como 1400 años. O sea, para que tengamos más o menos una idea de todo el tiempo que ha pasado. Y entonces, Dios dice ahí en Génesis, no, no, se lo voy a leer, Génesis 8:21, la parte B, dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, nosotros venimos, yo recuerdo cómo venía yo arrastrando ciertas cosas antes de yo ir a Jesucristo. Yo acepté a Jesucristo prácticamente a unos días de cumplir 26 años. Y tú dices, muy joven. Pues en esos 26 años maduré en la maldad. No es lo mismo que si hubiera aceptado a los 20 o 18 o 15, etcétera. Y entonces el corazón traía yo un camino equivocado. Dice la escritura que en Proverbios, si no me equivoco, 14:12, dice, porque al hombre le parece que el camino es derecho, cree que va derecho, cree que va correcto, ¿sí? Pero su fin es camino de muerte. O sea, no sabe que va a ir a un precipicio, no sabe que va a quedar separado de Dios. Y entonces, a veces tomamos muy a la ligera las cosas. Aquí ahorita no se ha podido conectar Santiago, que está en Colombia, y su primo, que está allá en Canadá, estaban caminando, él con su novia,
y estaban atravesando una calle y un camión los atropelló y él alcanzó a aventar a la novia para que no le pasara nada, pero le pasó encima de lo que es el intestino. Un camión de 100 toneladas, 20 años. Está vivo, gracias a Dios. Por la semana pasada, ¿recuerdas? Que oramos por el muchacho. Ya está un poco mejor, no se murió. Está en rehabilitación ahorita. Exacto. Están viendo que a lo mejor le cortan parte del intestino, ver cómo le aplastaron el intestino. O sea, uno cree que porque está joven vas a vivir mucho tiempo, pero no sabemos cuándo Dios nos vaya a llamar. Ahora, cuando yo llegué a Jesucristo, traía toda una vida. No creas que yo era así, no era ni drogadicto, ni alcohólico, como hay otras personas que son unos testimonios impresionantes, pero tampoco era un santo. A veces me decían que era un santo demonio. Entonces, o sea, ¿qué pasa cuando vas viviendo de manera equivocada y quieres aparentar que vives bien? Te conviertes en hipócrita. ¿Saben que la palabra hipocresía viene de doble cara? Es como el teatro, ¿han visto? Una cara sonriente y una cara llorando, ¿sí? Entonces, llego a Dios y la verdad, yo decía, me decían que yo iba a tener una nueva vida. Yo no entendía eso. Y empiezo a ver que el primer día empiezo a tener paz, que al otro día quiero conocer a Dios por leer la palabra, pero me empiezo a dar cuenta que empiezo a cambiar. Mis amigos, unos, ¿cómo es posible? ¿Qué tiene de malo? Que siguiera yo en la fiesta. Y otros me aceptaron ya con mi cambio. Pero hubo otros que ya dijeron que ya no querían estar conmigo. Ya no quería. Pues yo ya no participaba en lo mismo que estaban ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas a esa nueva vida? Traes arrastrando el antiguo hombre, pero Dios ya hizo un nuevo hombre. Entonces ya tienes dos, tu antigua naturaleza y el nuevo hombre que Dios hizo. Ahora, ¿qué quiere Dios? Cambiar nuestra mente. Dios quiere que tú vayas reconociéndolo y vayas, no es tanto de escuchar mucho o saber mucho, sino lo poco que sepas, que lo apliques. Y una vez que leí este versículo, a ver, Ruth, busca Salmo 110, 111, perdón, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Esto me impactó mucho porque cuando tú practicas, tú llevas a cabo el obedecer lo que Dios dice, va a suceder algo muy interesante. A ver, Ruth, ¿qué es? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hasta ahí. Buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos. Ahora que yo he estado estudiando a través de cierto tiempo para acá sobre cómo manejar y poder vender en Internet, que es todo un tema, estudiar toda una carrera casi, hasta que no vas aplicando las cosas, vas entendiendo cómo van funcionando. Pero si yo quiero saber todo y luego aplicarlo, es mucho más difícil, porque entonces te vas a enfrentar que no te vas a acordar de todo ni sabes cómo manejarlo. Dios es igual, Dios quiere lo que vayas entendiendo, lo que Dios vaya tocando tu corazón, velo llevando a la vida.
Entonces, ahora, no se trata de luchar nuestras propias fuerzas y no tratemos de condicionar a Dios si no nos sale bien las cosas. Ah, no me sale como, no me está yendo bien, entonces no, así no me entrego. No es eso, porque escuché a que decía un americano que fue misionero, un gran hombre de Dios, dijo, le preguntaron una vez sus alumnos, ¿y tú has tenido problemas? Dice, sí, como todos los seres humanos. Y gracias a esos problemas es como yo he aprendido. Si no hubiéramos tenido problemas, no avanzas. Es donde Dios trata y nos va formando carácter. Lo que Dios quiere formar en nosotros es carácter. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque vamos a ver ahorita las vidas que fueron personas como tú y como yo que vivieron y trabajaron y tuvieron problemas y tuvieron circunstancias y que esas personas en su vida diaria, ahí es donde Dios va a tratar con nosotros. Pero además, parece que no pasa el tiempo y que no sucede nada, pero nosotros estamos transmitiendo a otras generaciones y a otras personas lo que nosotros vivimos y creemos. Entonces, y ese antiguo hombre no nos va a soltar hasta que no estemos ya en la presencia de Cristo, pero sí puedes hacer algo. Hay unos que no permiten, o sea, la idea es esta, mi antiguo hombre estaba así y de repente nací de nuevo con Dios, la nueva persona, el nuevo Benjamín. Lo que Dios quiere hacer es que vaya bajando el antiguo Benjamín y vaya subiendo el nuevo y vaya pasando eso. Y al rato tenga el control el nuevo hombre y no tenga prácticamente control. Ahora, yo en esos 40 años, casi 41, que acepté a Jesucristo, ¿crees que yo he sido perfecto? No, he fallado en muchas cosas, pero ¿qué he hecho? Me he acercado a Dios para que Dios siga tratando con mi vida y yo pueda amar a mi esposa, a mi hija y a los semejantes. Dios ha estado haciendo un trabajo con los años. Y como veíamos en la semana pasada, con Pablo, Dios tuvo que formarlo 17 años para empujarlo a hacer un gran trabajo. Y con Moisés, 40 años. Lo metió al desierto y 40 años tuvo que trabajar. Entonces, ¿Es un vaso? ¿Es está bueno? sí. No sé si se han fijado cuando en un partido de fútbol, a mí no me gustaban esos equipos que estaban a la defensiva, que no les metieran gol, porque con el empate podrían pasar a la siguiente fase. Pero les metían el gol y ¿qué crees? Ahora sí atacaban, porque no les quedaba de otra, ¿sí? Porque si no iban a perder. Esa es una manera equivocada de vivir la vida. Tú tienes que vivir como si fueras a anotar gol. Tienes que ser un triunfador. Bueno, No pasa por esto. sí, sí. Perdóneme, perdóneme. Sí. Hijo, es que ahora sí me tardé en hacer el estudio. Porque ahorita vamos a ver en La semana esta, pasada sí lo pasó. en esta genealogía, parece que vamos a ver pocas cosas, pero vamos a ver cosas interesantes. Miren, Dios trabaja en silencio, a largo plazo y por procesos, no por prisas. Este pasaje que vamos a ver, que es una genealogía donde vemos nombres, edades y descendencias, pero en realidad está revelando algo muy profundo.
Dios está construyendo una historia de redención generación tras generación, aun cuando las personas no lo notan y no lo saben. A través de algunas personas vamos a ver que Dios las utilizó para poder traer al Mesías. Ahorita vamos a ver todo eso. Dice, de Sem hasta Abraham, Dios está preparando el escenario para su plan de salvación, sin milagros visibles, sin profetas, sin señales espectaculares, solo vida cotidiana, familias, nacimientos y muerte. Dios obra aunque no lo veas. Dios está obrando en tu vida día tras día. Durante muchas generaciones no ocurre nada sobrenatural, pero Dios sigue avanzando su propósito. La enseñanza que, aunque no veas cambios, no significa que Dios no está trabajando. En la vida real, cuando oras y no ves respuestas inmediatas, cuando haces lo correcto y nadie lo nota, eso es carácter. Cuando eres fiel, pero no hay resultados visibles, Dios sigue construyendo algo más grande que tú. Tu vida es parte de algo más grande. Ninguno de esos hombres sabía que de su linaje nacería Abraham y que de Abraham vendría una nación y que de esa nación vendría el Mesías. Enseñanza. Tu obediencia puede afectar generaciones que nunca conocerás. O sea, nosotros somos el resultado, no sé de cuántas generaciones. Dice, lo que haces hoy, tu fe, tu forma de criar a tus hijos, tu forma de cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, de cómo tratas a tu familia, tu carácter, tus decisiones, pueden impactar vidas futuras que tú nunca verás. Yo todavía recuerdo cuántas veces a través de los años, a través de las vidas de las personas y de sus enseñanzas, a veces viéndolos jugar en el fútbol, que les he platicado varias veces, simplemente tratando a otra persona, cómo contestando, cómo reaccionando, aprendí. Y pasaron siglos desde Sem hasta Abraham y Dios no tuvo prisa. Enseñanza. No hay discípulos hechos con horno de microondas. Esa fue lento. La madurez espiritual es un proceso, no un evento. Entonces, ¿en qué lo podemos aplicar? En no desesperarnos por crecer rápido, no compararnos con otros. O sea, yo veo otros que digo, caray, pero él ha estado en diferentes procesos. Él ya ha avanzado. A mí me falta, ¿sí? Entonces, no es bueno compararnos con otros, pero sí tomar lo bueno de otros. Saber que tarde o temprano vamos a llegar a algo bueno, ¿sí? Y no fuerces los procesos que Dios quiere formar con tiempo. Dios prefiere formar carácter antes que dar resultados rápidos. La fe se construye en lo cotidiano. Entonces, no hay guerras. Si se fijan en estos años, no hay guerras, no hay milagros, no hay visiones, solo familias viviendo su vida. Dios también se glorifica en la rutina. Cuando trabajamos, formamos la familia, somos fieles, vivimos con integridad y perseveramos. Es una manifestación de la vida espiritual. Y Abraham es un fruto de una historia, no un accidente. Y Dios te está preparando antes de usarte. Antes del propósito público, Dios trabaja en lo privado. Entonces, mensaje práctico para la vida diaria. Aunque tu vida hoy parezca común, simple y repetitiva, Dios está escribiendo algo eterno a través de ti. Tal vez hoy estás en una etapa de formación, de espera, silencio, un proceso y crecimiento invisible, pero eso no es pérdida de tiempo, es preparación divina.
Y una frase para reflexionar. Dios no siempre actúa rápido, pero siempre actúa profundo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el versículo Génesis 11 del versículo 10 al 26. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. O sea, le quiso poner el nombre del padre al hijo. O sea, el papá de Tarea era Nacor y también lo puso en uno de sus hijos, ¿no? Vamos a ver, les voy a compartir una imagen. Vamos a compartir. Eh, compartir. Se puso el nombre del abuelo, hermano de Abraham. Ok, ahí alcanzan a ver la imagen. Sí, Muy bien. ¿Acá? Entonces, descendencia de Sem. Sem es el hijo de Noé, ¿sí? Fue el primer hijo de Noé, así lo menciona, Sem, Cam y Jafet, ¿sí? ¿Y por qué nos vamos a ir por qué Dios nos está hablando que a través de Sem? Porque es donde va a venir Abraham. Y vamos a ver que Sem tenía 98 años cuando bajaron del arca de Noé. 2 años después, porque se volvió a contar de cero, 2 años después del diluvio, ya tenía 100 años y es cuando nace su hijo Arfaxad. Por eso está ahí el número 2 en la línea del tiempo. ¿Sacas ahora? Sí. A ver, déjame ver si hago la pantalla más grande. A ver, déjenme, Yo. miren, ahorita se los voy a poner más grande. Ahí está, Pantalla completa. ahí está. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí, ahí ya lo vemos. Ok. Ya lo estamos viendo. Aquí se ve, en el año 2 tenía 100 años y es cuando nace su hijo Arfaxad. Arfaxad vivió en total 438 años, pero Sem vivió todavía 500 años más 100, 600 años,
sea, él murió en el año 502, 15. Sem, ya de nuestra era, ¿sí? Entonces, o sea, después del diluvio, todavía vivió 502 años Sem, pero en total, Aquí 2 años después del diluvio. ajá, después del Ese diluvio, Han contado. A los 100 que ya más 98 que ya tenía. que ya tenía 600 años. Si se acuerdan cuando vimos la generación en Génesis 5, que vimos Adán, tenía tantos años y Cuerpos entonces, o sea, a los 500 te empezabas a hacer viejito, ¿o qué? O no A los envejecías. 500 eras un chamaco. No era como- No, Ya fue de los 700, ya te dolían los tobillos. no creo que haya sido un envejecimiento como ahorita, ¿no? Ahorita después de los 50 empieza uno a decaer. Pero yo creo que Dios Mira, vivían, conservaba, porque o sea, tuvo hijos e hijas en todos sus años. mira, pon a la proporción porque vivieron casi 1000 años. Entonces, hazte de cuenta que ahorita nosotros vivimos una décima parte, ¿sí? Entonces, una persona de 60 años, 60 y tantos, pues hazte cuenta que yo tengo 66, ya casi 67, era como si tuviera 670 años, ¿no? Casi, ¿sí? Pero digo, para que más o menos, Pues sí. los contaminantes, todo estaba No, pero me natural. refiero a que la dimensión del tiempo. Es que Dios dio eso a tiempo, pero después acortó la Pero vida aún de los así, el hombres. último que mencionaron fueron 100 años. Sí, de vida. ajá. La esperanza de vida desde hace muchísimo no tiene nada que ver lo que avanzamos, pues algo sucedió. Dios acortó la Ahorita, vida de los hombres. Ahí bien, Es que veo que te ahorita. volaba el como que vivir más tiempo. Sí, pero además, sí. las condiciones atmosféricas y todo cambió. Emocional. Y entonces aquí, estrés. fíjate, ya estamos empezando a ver que después de Sem, su hijo vivió nada más 438 todos los años de su vida. ¿Sí? O sea, ya ahí ya bajó significativamente. Pero aumentó con Ever. Y No, luego, y de Matusalén a estos, pues nada que ver. y luego No, del año 2 al año 37, pasaron 35 años que tenía Arfaxad y nace su hijo Sala. Y Sala vivió 433 años. Vivió hasta en la línea del tiempo que estamos viendo aquí, vivió hasta el año 470, o sea, todavía adelante y Abraham. de Abraham. O sea, todavía Sem, Arfaxad, Sala vieron a Abraham. O sea, si lo conocieron, lo pudieron haber conocido, o sea, lo vieron, ¿sí? Entre tantos hijos e hijas y yo creo que ya ni sabía ni Bueno, quiénes eran. al menos no sé, digo, no sabemos, no nos dice la escritura, pero estaban vivos. Y luego, Sala tenía de los 37 a los 67, tenía 30 años Sala, cuando nació Eber. Y Eber vivió, Que lo leyó el perdón, miren, aquí yo me equivoqué, en Arfaxad fueron 440, llegaron 440. Sala llegó hasta el año 470, o sea, vivió 433 y llegó hasta el año 470 de la línea del tiempo que estamos hablando desde el diluvio. Eber vivió 464 años y llegó a vivir hasta el año 531. Sí, falleció primero Sem y luego después Eber, porque murió en el año 502 Sem y Eber todavía vivió hasta el 531. Fue el único, ¿eh? Luego, Eber tenía 34 años y nace su hijo Peleg, o sea, cuando ya en la línea del tiempo él había 101 años, porque él nació en el 67, Eber, más 34, ya está en el año 101 y nace Peleg, su hijo, y su hijo vivió 264 años. Y en la línea del tiempo llegó hasta el año 340, llegó menos que Eber. O sea, Eber vio, Me encantan las matemáticas. Eber, Es que ese sí murió chavito. Peleg murió, o sea, su papá lo vio morir. Eber vio morir a Peleg,
¿sí? Sí. Y también vio morir a Reú, su nieto, porque Peleg del año 101 al 131, o sea, esos 30 años tenía Peleg cuando nació Reú. Y Entonces Reú, los papás vivían más que los hijos. pero Pues fíjate, aquí fue buena pero fíjate cómo ya empezó a bajar. Miren, vean, Arfaxad 400 y tantos años, igual Sala, igual Eber. Pero a partir de Peleg ya bajó a 264 años. Reú, 239. Luego Reú tuvo a Serug, también vivió 230 años. Y luego vean cómo ya de Serug a Nacor bajó a 119 años. Pero luego nació Taré, ese subió a 205. Y todavía lo vio Sem, todavía murió antes Taré que Sem, porque Sem murió en el año 502 y Taré murió en el año 497 de la línea del Que el tiempo. pinche viejito se quería morir. Dijo, yo no voy a dejar herencia. Y luego vean, del año 222 pasaron 70 años de la vida de Taré en el año 292 cuando nace Abraham. 70 años tenía Taré. ¿Se tardó en casarse O tuvo otras o, mujeres, o, otros hijos. no, 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 No dice que tuvo otros hijos. mi amor, Ya no aquí. estoy viendo. O sea, ¿tú crees que tenían 200 hijos con una sola? No, hombre. Aquí nomás habla que tuvo 3 hijos. Taré nomás tuvo 3 hijos. Son los únicos que tuvo. Sí, o Pero sea, no dice tuvo más hijos e a hijas. ver, eso déjame checar aquí en la escritura y dice, sí engendró hijos e hijas, Entonces tuvo más. tuvo más. Pero los más como importantes son Abraham, Abraham, Nacor y Harán. ajá. Y vean, ya otra vez empezó a bajar con Abraham. Abraham vivió 175 años y murió en la línea del tiempo 467 y todavía seguía vivo Sem. El único que lo rebasó fue Eber, ¿sí? Estaba cerrado la vida. Como era antes del diluvio, era de los que vivían mucho, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que vimos ahorita de los versículos del 10 al 26, ¿sí? Ahora vamos a ver algo importante. Voy a dejar de compartir y les voy a decir. Entonces, aquí entramos ahora sí al estudio. Estamos entrando allá. Todo lo demás fueron comentarios, pero ese ya es del estudio. Si sienten, lo cierro, ¿eh? Entonces, a ver, mi amorcito. Perdón. Es notable la manera en que comenzó a disminuir la duración de la vida humana, como lo comenzamos, ya lo vimos ahorita. Los efectos del pecado no se pueden ignorar. No importa qué opine el hombre, el pecado siempre hará estragos en quien lo practica. ¿Sí? Si tú no hablas y vives en contra del pecado, pronto lo tendrás en tu vida y en tus convertidos. El pecado es algo contra Dios. Vamos a ver el Salmo 51, versículo 4. ¿Lo tienes por ahí, Daniel? A ver, Por favor. Versículo 4. a ver, ¿cuál, perdón? ¿Qué salmo? El Salmo 51, versículo 4. Sí. Contra ti, contra ti solo he pecado e hice lo malo ante tus ojos, pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. O sea, contra ti. O sea, pecamos contra Dios.
¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que dar cuentas en el tribunal de Cristo. Ok, ya eres salvo, pero el tribunal de Cristo no pierdes la salvación, vas a estar en el cielo. Pero a partir de que tú aceptaste a Jesucristo hasta el día que partamos y estemos en el tribunal de Cristo, vamos a dar cuentas qué hicimos desde que aceptamos a Cristo. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Va a haber recompensas o pérdida de recompensas? Y entonces, aquí lo importante es que no te justifiques. No importa que tú digas que estés bien. Lo primero que empieza a suceder cuando uno peca, empieza a haber falta de paz y de gozo. Los grandes pecados comienzan con los pequeños. O sea, no creas que de repente cuando tú ves a alguien que decías, bueno, yo vi a ese muchacho que era muy sano y de repente, ¿por qué acabó en las drogas? No fue que de un día a otro que estaba todo drogado. Se van metiendo poco a poco, ¿entiendes? Entonces, igual es el pecado. Con los pequeños te van llevando a los grandes pecados. Ahora, tú tienes que enfrentar el pecado. Si tú no estás de manera íntima con Dios, tú vas a ir a la deserción. O sea, si tú no arreglas el pecado, tarde o temprano, el pecado te va a alejar de Dios. Por eso decía un misionero, dice, la Biblia, la palabra de Dios, te va a apartar el pecado. Y el pecado te va a apartar de Dios, de la palabra. ¿Sí? Entonces, que tú sepas que estás mal y si no corriges, entonces lo que yo les decía, empieza la hipocresía. Si tú no quieres levantar conciencia, entonces cuando vengan las consecuencias del pecado, eso te va a levantar la conciencia. El hablar del pecado es sano para la iglesia, es sano porque la gente entonces va a poder arreglar. Ahora, en los capítulos 11 y 12 de Génesis, estoy regresando al estudio, Dios cambia en forma decisiva su forma de tratar con los hombres. Hasta ahora hemos visto la historia de la raza adámica, o sea, desde Adán hasta, hasta el hijo de Noé. Y no existía ni judío, no había esa diferencia, ni judío ni gentiles, gentil gente, ¿no? Ni judíos, que eran los de Israel. Todos eran uno en el primer hombre, Adán. Pero de aquí en adelante las escrituras proyectan a la humanidad como un gran río del cual Dios, por el llamado de Abraham y la creación de Israel, ha apartado un pequeño riachuelo por medio del cual Él pueda purificar todo el río. O sea, a través de ese pequeño riachuelo pueda bendecir a todo un río. ¿Sí? El riachuelo son los que han vivido para Dios, los que han anunciado la palabra, los que viven para Dios, son los que van a traer esa bendición al mundo entero. Como a través de la vida de Abraham iba a bendecir a todo el mundo, porque a través de Abraham iba a venir Jesús para pagar y bendecir a todos los que quieran aceptarlo y creerlo. Entonces, para este momento los hombres habían multiplicado por la tierra y como consecuencia el pecado. Por esta razón Dios llamó a Israel para ser un testigo al hombre del único Dios en medio de una idolatría universal. Ustedes van a ver cuánta idolatría hubo en todos los hombres. Abraham estuvo en idolatría, pero fue llamado. Tú tienes que ver cómo estabas. Yo me acuerdo cómo estaba yo viviendo. Yo seguí un camino equivocado. Creía que estaba bien con Dios. Y fue cuando Dios me mostró que no era por ahí. Pero yo tuve que tomar la decisión de aceptar o rechazar. Entonces, a través de tu vida vas a traer bendición a otros.
Así lo hizo Dios a través de Abraham, que formó la nación de Israel. Vamos a ver Deuteronomio 6:4. Vamos a empezar a ver muchos pasajes para ver cómo Dios utilizó al pueblo de Israel para traer esa bendición. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 6:4. Le vamos a pedir al buen Charlie que nos lea Deuteronomio 6:4. A ver, Cintia, Cintia, ahí está. Ahí está, te tocó pequeño, porque luego te hago leer mucho. Quito el látigo. Así empezaron. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok, para comenzar, ¿qué hacían los hombres que vivían en aquella antigüedad? Tenían el dios de esto, el dios de aquello y el dios para el otro, para lo que sea, tenían dioses. Y aquí Dios empieza a decir, mira, Dios es solo uno, ¿sí? Uno es el que llena el corazón, uno. Ahora vamos a leer Isaías 43. Ahora le vamos a pedir a Lula, si puede leernos, Isaías 43, del 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. 11 también. Sí, sí, del 10 al 12. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. O sea, qué claro. Si tenías duda de que pudiera existir otro Dios, no, te tengo malas noticias, no hay. Ni antes ni después va a haber. Solo hay uno. Entonces, tú vas a encontrarte contigo mismo. Voltea a Dios. Eso es lo importante. Ahora, para ilustrar vivamente la bendición que viene por servir al Dios verdadero, vamos a ver Deuteronomio 33, del 26 al 29. ¿Qué capítulo? 33, del 26 al 29. ¿Ustedes saben qué significa este Deuteronomio? Recordar, porque somos muy olvidadizos. Y Dios una y otra vez está recordando y recordando y recordando. Ok, no les he dicho quién lo va a leer, ahora sí lo va a leer Charlie. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. ¿De cuál a cuál? Es Deuteronomio 33 del 26 al 29. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en la tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espalda de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Aquí me llamaba la atención que dicen, no hay como el Dios de Jesurún. ¿Qué significa Jesurún? A veces es impactante una palabra de Dios. Jesurún en hebreo es Yeshurún.
Es un nombre poético y espiritual de Israel. No es una persona, no es un lugar y no es una tribu. Es un nombre simbólico que Dios usa para referirse a su pueblo. Significado literal. Jesurún es igual el recto, el justo, el que camina derecho. Viene de la raíz hebrea yashar, que significa recto, correcto, alineado, derecho, íntegro. ¿Por qué Dios llama a Israel Jesurún? Porque no está hablando de lo que Israel es, sino de lo que Dios quiere que sea. Es un nombre de identidad profética, no solo descriptiva. Es como si Dios dijera, así te veo, así te llamo, así te diseñé, así quiero que vivas. Significado espiritual profundo. Es una identidad dada por Dios. Dios no los llama por sus errores, sino por su diseño. Dios no te está viendo por lo que tú has fallado. Dios no te define por tu pasado, te define por tu propósito. Jesurún no significa perfecto. Jesurún significa llamado a vivir rectamente. Es una relación amor, no solo pacto. Es un hombre afectivo, tierno, íntimo, como cuando un padre le pone un sobrenombre cariñoso a su hijo. No es un título legal, es un nombre de relación. Dios protege a quien camina en alineación. El texto dice, no hay como el Dios de Jesurún que cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Cuando caminas en alineación con Dios, Dios pelea por ti. Dios se encarga de tus batallas, de tus problemas. Estaba estudiando esto y todo salió de Jesurún y dije, qué impactado estoy. No me ves por mis errores, me ves por el propósito que tienes en mi vida. Me amas, tú vas a batallar por mí, tú vas a luchar por mí. Tú me estás diciendo que me amas como soy, así, con todos mis errores. ¿Cómo es que significa llamado a vivir qué? Ah, Rectamente. rectamente. ¿Qué memoria? ¿Y no se ha arrepentido de haberlos llamado así? No, nunca. Creo que le han demostrado todo lo contrario. Ujú. A pesar de eso, tú, por ejemplo, con tus hijos, ¿los sigues amando? Con todo y que han fallado, pero tú tienes un propósito para ellos. Igual nos ve Dios, nos ama. Es cuando hoy Ruth fue a un estudio de mujeres aquí mismo en fraccionamiento, y fue una persona nueva. Y a ver, coméntanos. No digas nombres, pero ¿Qué quieres que comente? Hola. de la vecina de que fue por primera vez al Ah, estudio. sí. Bueno, fue una vecina que ya una vez la habíamos compartido aquí en la casa, pero pues como pensaba que teníamos otra religión, se asustan, no sé, no saben ni qué. Y hoy la invitaron al estudio donde estoy yendo con las vecinas. Y y cuando salió me dijo que se iba muy contenta, porque de las cosas que se habló fue de que Dios, cómo nos ve Dios, ¿no? Cómo nos ama Dios y que Él nos hizo por amor y que nos ama tanto que hasta vino a morir por nosotros. Entonces, Él es tan importante para Dios que dio su vida, Dios mismo por ti. Entonces, cuando salió me dijo que iba muy contenta y que hasta su autoestima había subido, porque me dijo, me siento bien, es que está muy solita. Entonces me dijo, me siento muy bien y mi autoestima hasta me llenó, porque pues sí, dice, ¿cómo Dios vino a morir por mí? Entonces, ¿cómo me ama? Pues soy importante para Él. Entonces dije, ah, qué padre. Qué bonito. Sí, La sí, verdad es que cuando te vas dando cuenta cómo nos ama Dios, ujú. empieza tus acciones a subir. Empiezas a darte cuenta que vales mucho para Dios. Entonces, una aplicación personal
espiritualmente de Jesurún hoy eres tú, el pueblo de Dios, y eso significa que Dios te llama recto, aunque estés en proceso. Dios te está viendo en futuro. Qué increíble. Que te vean como lo que vas a hacer. Dios te ve conforme a su diseño, no a tus fallas. Dios te nombra según tu destino, no según tus errores. Dios te da identidad antes que perfección. Entonces, Dios no te llama por lo que fuiste, te llama por lo que Él decidió que seas. Qué increíble. ¿Dios te da identidad? ¿Cómo dices? ¿Cómo dijiste? Dios no te llama por lo que fuiste, te llama por lo que Él decidió que seas. Ujú. Pero dijiste, Dios te da identidad Te da antes que perfección. Antes que perfección. Exacto. Ujú. Y mensaje práctico. Entonces, frase para recordar. Jesurún no es lo que Israel era, es lo que Dios veía en Israel. Y nosotros somos el Israel de Dios. El Dios verdadero que hace habitar confiado. Dios quiere que tú vivas confiado. Su amor es más que todos nuestros errores. Entonces, continúo con el estudio. Dice, para recibir y conservar las maravillosas, revelaciones divinas de la palabra de Dios, vamos a ver Deuteronomio 4, del 5 al 8. Deuteronomio 4, del 5 al 8. A ver cómo andas, Santi. Bien, Benja, ¿por aquí me escuchas? Perfectamente. ¿Ya te pusiste la pijamita, Santi? No, yo lo veo muy arreglado. Mira, está de saco. Muy guapo. Que a ver si ahorita fallando la señal. Deuteronomio 4, del 5 al 8. ¡Ay, Santi! Ahí está, ahí está. 5 al 8. Ok. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estáis para tomar posesión de ella. Entráis, Entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, guardaos. y ponedlos, Guardadnos, perdóname. así, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande, qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, Dios quiere que todo esto que nos dio, los guardamos, los pongamos por obra. Si alguien te presenta algo diferente a la palabra, está fuera de sí. No hubo otra nación en toda la historia de la humanidad que tuviera un contacto cercano con Dios, dándole sus cosas, comunicándose con su pueblo. Los demás son ídolos, piedras que no oyen, no caminan, no ven, no hablan. Ahora vamos a ver Romanos 3, 1 y 2. Ahora
regresamos con Ruth, Ujú. mi Pero no, querida, estoy buscando donde más. Espérame. sí, Romanos. Romanos, está después de los Evangelios, Sí. está Hechos de los Apóstoles y luego sigue Ujú, Romanos. Romanos. ¿Romanos qué? 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Eso es? ¿Sí? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ¿qué responsabilidad le dio Dios a la nación de Israel? Confiar su palabra para que la pudiera transmitir y comunicar a los demás. Estamos en tiempo de prueba. Y para ser el vehículo humano para traer al Mesías. Eso es lo que Dios utilizó al pueblo de Israel. Ahora vamos a Génesis 21:12. Vamos a pedirle a Daniel, por favor, Génesis 21:12. 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. En todo lo que te he dicho, Sara, oye su voz, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Sabemos que Abraham se metió con su sierva y nació Ismael. Y entonces hubo problemas y Sara le dijo que despachara a Ismael y a su madre, que era una sierva egipcia, y le dijo, es que en Isaac es la descendencia. Entonces, ahora vamos a ver Génesis 38, 10 y 14. ¿Cuál, perdón? Génesis Ah, 38, versículo 10 y versículo 14. Eh, a ver, Alejandro, ya que lo tienes. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y el 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. O sea, ella era su nuera de Judá, y de ahí venía la descendencia. Entonces, Bueno, Judá, hijo de Abraham, ¿no? bueno, de la descendencia de Abraham, porque era Judá, Isaac, Ya, y Jacob, así, Jacob. y de ahí vino Judá, que era uno de los 12. Ujú. Y Judá tuvo dos hijos, tres hijos. El primer hijo se casó y este, Dios lo mató a el primer hijo y el segundo tenía que darle descendencia al hijo y él no le quiso dar descendencia. Eran costumbres judías. Entonces, se hace cuenta que estaban los tres hermanos. Entonces, si uno se casaba y moría, la esposa, y no dejaba hijos, la esposa del que murió se casaba con el segundo. Y ese hijo venía siendo como el que daba nombre al que murió. Y si este moría, se casaba con el otro. Entonces, eso es lo que, bueno, Entonces es se, historia, o pues. sea, se unió a la muchacha, pero él derramaba el semen en tierra y Dios le desagradó porque no le quería dar descendencia a su hermano y lo mató, es lo que vimos. El primero era Y malvado. luego le dice Judá que al tercer, que Sela era joven, que dejara que creciera para darlo también en matrimonio a Timnat, Tamar. ajá, porque estaba en Timnat, ajá. Y pues se vio que ya había crecido, pero Judá no se la daba. Entonces ya hizo un plan para poder tener descendencia.
Pero aquí vamos viendo que a Dios no se interrumpieron los planes de Dios. A pesar de todo esto, que no querían dar descendencia, dijo, ok, Dios permitió una circunstancia para que viniera la descendencia, que eso ya lo veremos más adelante. Bueno, para que de ahí viniera toda la genealogía. Leímos ahorita Génesis 38. Ahora vamos a leer Génesis 49:10. Entonces, Lula, por favor, Génesis 49:10. 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. O sea, va a venir a través de Judá. A pesar de que no querían dar descendencia, pues Dios permitió ciertas circunstancias para que viniera la descendencia a través de Judá. Ahora vamos a leer, Charlie, Segunda de Samuel 7, 16 y 17. Segunda de Samuel 7, versículos 16 y 17. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Estamos viendo que esta generación que viene de Judá llegó al rey David y Dios le confirma que a través de su descendencia va a venir quien se va a sentar en el trono como rey eternamente, que es Jesucristo. Entonces, ¿es importante el llamado de Dios para ti? Si tú dices que ya no lo puedes hacer, o sea, Dios te hace un llamado. Si tú crees que no lo puedes hacer, el maligno ya te pegó. Hay que crecer en la fe del nuevo ser. Y vamos a ver Isaías 7, 3 y 14. Isaías 13, no, 7, 3 y 14. Acaba de leer Lula. ¿Quién lo tiene? ¿Cintia lo tiene? ¿Isaías qué? ¿7? 7, 3 y 14. Sí. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí había una situación con el rey Acaz que no me voy a meter ahorita, ¿sí? Y para demostrar Dios que sí va a dar una señal, que sí contesta, le dijo, la señal es esta, un día una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿En dónde se cumplió? En Jesucristo. Y vamos a ver Mateo 1:1. Ese lo voy a leer yo. Libro del Génesis o de la genealogía de Jesucristo, es lo que significa genealogía, el origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, esas figuras que sobresalieron, que ya entraremos a ver más detalle de todo esto, para confirmar que se cumplió. Vale la pena vivir para Dios. Lo que Dios dice, lo cumple. Regreso al estudio. Ya falta poco. Qué grandiosa responsabilidad tenemos como creyentes,
pues Dios nos ha llamado a testificar del único Dios verdadero y del Salvador del mundo. Nosotros somos testigos suyos y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahí está, sí, que compartí. Toda la genealogía. Ah, sí, mi amor. Pero no me voy a meter ahorita toda la genealogía. Ah, ¿Sí? Entonces, ahora vamos a leer Génesis 11:27, que le vamos a pedir al lector oficial de Génesis. Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. O sea, Taré fue padre de Nacor, descendiente de Set. Pasó sus últimos años en Harán y ahí fue donde murió. Entonces, vamos a ver Génesis 11:32. Ahí mismo, en Génesis 11, que ya se los puse, ya lo vimos, y se los voy a leer. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y vamos a Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ahorita vamos a ver unos mapas, pero vamos a leer para acabar, ya casi acabamos, Génesis, salud, Génesis 11 del 28 al 30, por favor. Ajá. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Ica. Isca, Isca, perdón. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. hasta ahí. O sea, ya ven que fueron tres hermanos, ¿no? Abraham, Harán y Nacor. Y murió Harán. Entonces, Abraham tomó esposa y este Nacor tomó esposa de una hija de su hermano. Era su sobrina de Harán. Antes no se veía mal entre familiares unirse. Todavía no venía la ley. Todavía Dios no decía que no se casaran con los parientes, ¿sí? La genética no salía igual, ¿no? Todavía, pues es Dios, todavía no provocaba que hubiera, no había Todavía problemas. la comida no afectaba. Entonces, Ur de los Caldeos fue una ciudad antigua del reino sumerio, ubicada aproximadamente a unos 200 kilómetros de la desembocadura del Éufrates. Ahorita lo vamos a ver. 160 kilómetros al suroeste de Babilonia y a 1300 kilómetros de Damasco, que es Siria. Está, abajo de Siria está Israel y a 880 kilómetros de Harán. Fue la capital del reino y en los días de Abraham era una ciudad próspera, con mucho comercio y con niveles culturales altamente desarrollados. Los grandes edificios alrededor de los zigurats, ahorita los vamos a ver, estaban muy trabajados y eran muy hermosos. Los habitantes adoraban a la luna, al dios Nana. Los arqueólogos han descubierto tesoros fabulosos en esta ciudad y en su cementerio real han encontrado tesoros que datan del año 2900 a.C. ¿No? Aquí está el mapa que pusiste la semana pasada. O no sé qué día. Ahí está Ur. Acá está Arán. ¿Esto lo voy a compartir? Sí, y ahorita lo bajamos.
¿No lo tienes ahí? No, los borré, pero si lo pones, perfecto, ahorita es para que lo vean. Ahora, el Instituto Oriental de Chicago tiene una placa de Ur del año 3000 antes de Cristo. Así como los edificios ponen ahí una placa, hecho por el arquitecto, tal, pues igual ponían su placa los constructores en las construcciones que hacían. Eh, Dice, este fue el mundo donde nació y creció Abraham. El diccionario bíblico de Unger sitúa su nacimiento en el año 2161 a.C. La civilización sumeria era muy avanzada y tenía leyes excelentes. En el caso de Ismael y Agar, Abraham actuó de acuerdo con esas leyes, aunque por indicación divina, porque él vivió en esa ciudad, tenían ciertas leyes y pasó el tiempo para cuando nació, salió de 75 años y hasta los 20, y habían pasado como 10 años, 10 11 años cuando nació Ismael, o sea, a los 85 86 años de Abraham, y a los 100 nació Isaac. Crecieron y fue cuando ya despachó a Ismael y lo despachó de acuerdo a las leyes que había aprendido desde Ur de los Caldeos. La casa de una familia de clase media tenía de 10 a 20 habitaciones en 2 plantas. Y nosotros que decimos que somos ricos y que podemos tener 3 recámaras, ¿sí? Y aquí esos eran clase media y tenían de 10 a 20 habitaciones. La planta baja era para los sirvientes y la planta alta para la familia. Además tenían un cuarto de baño para visitas y una capilla privada. O sea, tenían sus ídolos. En las excavaciones que se hicieron en Ur se halló una escuela y por medio de las tablillas de arcilla encontradas ahí se descubrió su escritura y el desarrollo de su aritmética. Conocían las matemáticas a fondo y el uso de las raíces cuadradas y cúbica. Por si decían que Eran, ignorantes. Un documento de embarque encontrado que data del año 2040 a.C., tiempo en que vivió Abraham, indica que el comercio de esta ciudad llegó a lugares muy alejados, aunque el nombre de Abraham se ha encontrado en las tablillas descubiertas. Datos obtenidos del libro de arqueología de la historia bíblica. Y, por último, los dos últimos versículos, Génesis 11, 31 y 32, y ahorita vemos los mapas para... Daniel no está en el chat, que no le va a tocar eso. Ah, no, ahorita... Se lo reenvías. Sí, ahorita, no te preocupes, ahorita lo voy a poner para que lo vean. ¿Eh? A ver, Alejandro. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Nan, Hasta Harán. hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Harán se encontraba a 800 kilómetros al norte de Ur, a 450 kilómetros al norte de Damasco y a 100 kilómetros de la fortaleza de Carquemis, capital del imperio eteo. Las principales rutas comerciales de Nínive, Babilonia y Damasco cruzaban por ahí. En Harán también adoraban al dios Luna. Taré significa retraso. Y en la vida de Abraham, Taré detuvo su salida de Harán. O sea, frenó, él lo tuvo a Abraham hasta que falleció Taré para poder ir. Les voy a enseñar los mapas. Déjenme ver, aquí los tengo. Ah, ya están apareciendo. Vamos a ver, compartir. Déjenme ver dónde. Participantes, pizarras. Aquí está compartiendo. Vamos a compartir. Te lo pasé a Daniel en su WhatsApp. Bueno, este es un sigurat.
que ya lo habíamos visto la semana pasada. Todavía existe esto, Está en la pantalla. ¿sí? Que era donde pues, ellos adoraban a sus ídolos y que veíamos que estaban hechos de ladrillos. Después de que la Torre de Babel, pues utilizaba mucho el ladrillo cocido. Aquí, en este mapa, aquí se ve Babilonia, ¿sí? Y hacia acá, miren, acá estaba Ur de los Caldeos y aquí está Harán, aquí donde lo estoy poniendo, señalando. Y bajando, hasta acá está Damasco, hasta acá está Siria. Y más abajo está Jerusalén, ahí es Israel, todavía no había nada, ¿no? Pero aquí era Siria, Damasco, llegaban a Harán y de Harán bajaban a Babilonia. Este Y mapa, pasaban, perdón, lo dio una página de la Biblia y sí, pone a Ur más hacia el norte. Babilonia está aquí y acá lo pone en la parte de arriba de Babilonia. sí, aquí vamos a ver, ahorita les paso el otro. Miren, quiero que vean, esto es una toma, una fotografía que hicieron aérea de que todavía está Ur de los Caldeos. Si se fijan, pues ha ido cubriendo de tierra la ciudad, pero esas partes eran como altas y miren, todavía se alcanza a ver lo que era Ur de los Caldeos. Estamos hablando más de 4000 años atrás. Qué impresionante, ¿eh? Mira, si descarbaran todo eso. Sí, pues ahí descubrirían, por eso han descubierto lo de la escuela, las tablillas y Ujú. todo, ¿sí? Pero ve las figuras que tenían para muy moderno, ¿no? O sea, no era así como muy cuadrado, ¿ve? Cómo hacían las figuras. Entonces, déjeme a ver que aquí quiere que le comparta sobre la otra parte. Vamos a ver el estudio bíblico. No coincide con ese mapa. Exacto, vamos, ¿Por qué será? no sé, mi amor, pero vamos a guardarlo en descargas. Vamos a ir a descargas. Vamos a abrirlo. Y ahorita se los presento. Esto lo bajamos. Aquí vamos a compartir para que lo puedan ver. Entonces aquí se ve dónde estaba Babilonia y aquí ponen a Ur acá abajo. Aquí estaba Ur de los caldeos. Entonces, todos los caldeos eran los babilónicos. Aquí estaba Babilonia. Subían y agarraban el camino hasta llegar a Arán. Acá está. Y luego bajaban y llegaban a Damasco. Y de Damasco, pues te digo, más adelante ya estuvo Israel, Jerusalén. Pero era Siria, Harán, y por aquí pues era todo el camino, miren, Cosán, Nínive, pasaban por todas esas ciudades que eran donde había mucho Agua. comercio, Mm. ¿sí? Y estaban entre el Tigris y el Éufrates, o sea, es donde estaba el Edén. Bueno, pues ya acabamos el capítulo 11 Y ante está genial. ustedes. Y hoy estuvo menos Sí, entonces, tan cansón. Perdiste el hijo. es que en el otro eran unas genealogías de los tres hijos, y entonces vimos que de Sem, pues se fueron a toda esta región de Arabia, Babilonia, toda esta región era de Sem, donde están Israel, Siria, los babilónicos, etcétera. Y todo lo que fue Jafet fue lo que es el norte, Rusia, Turquía, Europa, y lo que fue Cam se fue hacia África, incluía Egipto y una pequeña parte de Arabia.
pero realmente Arabia, todo eso era de Sem, descendientes de Sem. Era parte de lo que era Canaán, que era parte donde estaba lo que es Gaza hoy, para que me entiendas, y lo que era Israel, eran los cananitas y, y África. Esos eran los descendientes de Ham. Eso es lo que estuvimos viendo. Nada más que eran muchos y pues estábamos todos Ya todos dicen. mareados con tanto nombre, ¿no? Pero bueno, pues gracias a Dios acabamos ya el capítulo 11 y pues vamos a orar para despedir. Pablo, ¿no? Se llama. Bueno, pues Dios, muchas gracias por permitir acabar este capítulo 11. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque tú eres el que nos ves de una manera que vamos a estar, como nos ves en el futuro y así nos amas, así ves el propósito de lo que tú vas a hacer en nosotros y a fin de cuentas que nos vas a ver perfectos para para la eternidad. Dios, gracias por todo, por decirnos qué sucedió en la antigüedad y cómo tu amor no impidió, bajo todas las circunstancias, para traer la promesa de salvación a tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque tú todo lo que dices, lo que prometes, lo cumples. Y así lo vas a hacer en nuestra vida. Gracias, Señor. También te pedimos por este joven Pablo, el primo de Santi, que pues te pedimos para que se siga recuperando físicamente, pero también te queremos pedir para que le hablen de Jesucristo. Eso es lo más importante. Y también queremos ver lo que esté bien, que sea un testimonio. Y bueno, pues gracias por permitir reunirnos y que nos podamos reunir la próxima semana. Guárdanos y todo esto te lo agradecemos, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quieres que pase la oración? Ahorita voy a detener la grabación.